Como primicia, somos entorno dependientes. El entorno nos condiciona nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestras células, nuestros pensamientos. El cuerpo, a nivel biológico, celular, se siente más cómodo en un entorno como este. No me refiero a una comodidad de confort, sino me refiero a una comodidad de respuesta biológica. Las células responden mejor a los estímulos naturales, a los colores naturales, al cielo celeste, azul, al pasto, a los árboles verdes, a los marrones, madera. Responden mucho mejor. Por eso, para quienes vivimos en una caja de zapatos, estamos en una constante búsqueda de mimetizar ese entorno a través de cuadros, de plantas, de interior. Tenemos una pulsión inconsciente de la cual necesitamos ese entorno para mantenernos bien. Por lo tanto, el cuerpo requiere un entorno específico. El cuerpo, previo a las modificaciones que se pueden realizar dentro del mismo, es un bien natural. Con esa base, el entorno ideal para un bien natural es otro bien natural, que sería un entorno natural. Lo que voy a decir claramente no te va a gustar. No hay equilibrio entre un poco de ciudad y un poco de naturaleza, porque el equilibrio del cuerpo requiere de la naturaleza. El cuerpo se equilibra tanto en cuanto está en la naturaleza. Y la homeostasis se produce constantemente, o sea, en cuanto perdemos el equilibrio nos morimos. ¿Qué pasa? Lo que estamos haciendo, dándoles inyecciones de ciudad, o inyecciones de naturaleza, es ayudar al proceso de homeostasis o no ayudarlo, ¿sí? A veces, si lo repito, es el proceso de la búsqueda constante del equilibrio, ¿sí? El cuerpo constantemente trata de nivelar su temperatura, su pH, para no colapsar, si no, moriríamos. Así que no es posible. Ahora bien, ¿queremos hacer el equilibrio del equilibrio? Bueno, el equilibrio del equilibrio, sí. Me gusta ir al shopping, me gusta ir al barcito con mis amigos, me gusta los jueguitos, la realidad virtual. Bueno, está bien, entonces vos sos un ser libre y es por ahí. Lo importante es, primero, definir si realmente es eso lo que vos querés o lo que te hicieron creer que querés. Si lo que estás haciendo es realmente comprar o te vendieron. Definir eso, tenerlo bien claro. ¿Estamos seguros? ¿No nos estamos engañando? Ok, listo, ahora te ayudo. Definiste que el lugar y tu entorno es una pajarera a 9 pisos del suelo, una pajarera gris. Ok, lo que hay que tratar de hacer, lamentablemente, es replicar el entorno natural lo más posible. Vamos a poner un ejemplo, un oso polar, que lo llevan al zoológico y lo encierran es más, que lo encierran en lugares más grandes que a nosotros, por lo menos. ¿Y qué hacen? Le pintan la pared con una plantita, con unos icebergs, ¿sí? Le ponen todo el piso blanco, le tiran un par de hielos cada tanto para que no se muera de calor y le dan de comer lo más parecido a su realidad. Y es más, de vuelta, le dan de comer lo que come naturalmente. Nosotros ni siquiera comemos eso, ¿sí? Hay carteles en el zoológico que dicen no alimenta a los monos con galletitas, y nosotros nos alimentamos con galletitas, o sea, what the fuck. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacen en el zoológico. Y así todo el oso se muere mucho antes, ¿sí? Si el oso no sé cuánto vivirá, pero si vive 40 años, en el zoológico vive 20. Por lo tanto, lo que podemos hacer es disminuir el deterioro de vivir en ese estado de artificialidad. ¿Cómo lo hacemos? Estamos mucho tiempo en la computadora, bueno, ponemos 3 o 4 plantitas alrededor, ponemos de fondo lo que se escucha acá, que es un río correr. Abrir la ventana, dejar que el sol nos ilumine. Poner un cuadros, o sea, llenar de ventanas falsas, digamos, con cuadros naturales, con colores sobre todo naturales. Es el verde, el celeste, son claves para mimetizar el espacio natural. Movernos como humanos. O sea, nosotros para llegar acá a este río tuvimos que saltar, trepar piedras, o sea, ese movimiento es esencial. El equilibrio no se encuentra entre un poco de ciudad y un poco de naturaleza. Yo sinceramente hago una analogía con la ciudad y esto me pasó en una experiencia muy básica que tuve cuando me subí al avión y me fui a experimentar Brasil, que es que viajé de noche y vi las ciudades de arriba y ahí vi lo mismo que vi cuando vi mi cáncer, ¿no? Cuando vi la tomografía de mi cáncer, como la ciudad va plagando, va tomando control de todo el espacio sano. En ese momento mi epifanía fue quiero ser la célula sana y
y la célula sana no estaba en un entorno tóxico como es la ciudad, que lo pude claramente ver, tanto de noche como de día. A veces me subía al avión, yo observaba el campo, veía todo verde, natural, más allá que hay monocultivo, está todo ya deforestado, pero podía ver verde, había verde. Cuando es ciudad es gris, y no es gris de piedra, ¿sí? Es un gris plano, un gris llano, triste, y yo sinceramente lo veía como si fuera una neoplasia, una acumulación de células cancerígenas. Y decidí ser la célula sana. Los estímulos son muchísimo menores a los que se viven en la Babilonia, ¿no? En la ciudad. Y eso nos invita a una reflexión profunda, a un ingreso profundo, ¿no? de nuestro ser. Se empiezan a tocar sensibilidades, ¿no? Fibras muy sensibles, muy de adentro, que nos invitan a crecer, a reconstruirnos, a cincelarnos como seres. Y en la ciudad es algo que es muy difícil de hacer, porque en cuanto sentimos esa incomodidad de ser, porque aparecen miedos existenciales, como pueden ser planteamientos de lo que es la vida, la muerte, la libertad, son viajes, son caminos duros a los cuales tememos porque no los conocemos. Bueno, inmediatamente agarramos Netflix, nos vamos a comer un pancho a la esquina o nos vamos a tomar algo con unos amigos al bar, y de esa manera empezamos a tapar. Es como la pastilla que baja el dolor, pero el síntoma continúa. Así que el síntoma de ese miedo existencial sigue existiendo, más es muy difícil profundizarlo en un ambiente artificial como es la ciudad. Cuando ves un río, una roca, el cielo, llegás a una proyección del sí mismo. La naturaleza te invita a ir ahí. Cuando ves una película, te perdés en la ilusión. Lo que no quiere decir no tenerlas, pero encontrar el equilibrio justo. La dificultad se encuentra en esa resistencia e incomodidad de verse a sí mismo, en esa distracción del otro, en la distracción de la novela, del cuento, de los colores, de la música. Ese estímulo audiovisual sensitivo es vislumbrante, o sea, te mantiene en una ilusión, y a lo que apuesto es a la desilusión. Debemos romper la ilusión, debemos reconocernos, debemos vernos. Ese es el despertar de conciencia. El entorno natural como el camino más adecuado para poder experimentarlo. Hay que animarse, obviamente. Es un proceso de valentía ya previo o un desarrollo de la valentía. ¿Es posible? Es posible. Lo ideal es cambiar el entorno. El entorno es algo inalienable a nosotros, o sea, no hay manera de deshacerse del entorno. Es parte de nosotros al punto que, teoría de creencia propia personal, es muy difícil realmente desconsiderar la idea de que tal vez seamos el mismo entorno. Hay teorías teológicas y filosóficas al respecto de que, como es inalienable y lo que tenemos enfrente no existiría si no estuviera enfrente nuestro para nosotros, y mismo no tenemos la manera de comprobar que lo que no estamos viendo está existiendo en este momento, como el gato de Schindler, el entorno es intrínseco de nosotros, del ser humano. La consecuencia de eso se le llama entorno dependencia. El entorno marca nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Se dice que somos las 5 personas que nos rodean. Hoy eso está muy hackeado porque también somos las personas que vemos en Instagram y en Facebook y demás. ¿Podemos hackear eso? Yo reconozco que hay un modo. Primero que no, o sea, primero es cambiar el entorno. Si el entorno es inmutable, la transformación de hábitos y de acciones no es posible, es muy difícil. Nosotros tenemos una capacidad de voluntad muy baja, creo que, si no me equivoco, es lo que se ha estudiado, que es el 10%, para mí es más. Para mí hay una voluntad que se rige con los ciclos circadianos, que es la aparición del sol, ¿no? Cuando hay sol hay voluntad, cuando se baja el sol no hay voluntad, por eso a las 8 o 9 de la noche nos dan ganas de devorar la heladera y comer muchos postres. Entonces la voluntad mengua mediante la caída del sol. Pero según lo que he estudiado y entiendo de teoría, un 10-15% es nuestra capacidad de conciencia. El resto trabajamos en automático. ¿Qué significa que trabajamos en automático? Nuestro cerebro entiende que hay determinadas acciones que se van a seguir repitiendo en el día a día, o en la semana, o en el mes, en la vida. Por lo tanto, ya no nos produce un desgasto, ya se conforma un puente neuronal bien robusto que hace que no tengamos que gastar energía para
volver a practicar y entender y aprender ese gesto, ese hábito, que puede ser fumarse un pucho, hacer dominadas o hablar con tus amigos. Por lo tanto, si el 10-15% de nuestra voluntad y después actuamos en automático, lo que tenemos que hacer es que con nuestra capacidad, ese 10-15%, utilizarlo para reprogramarnos. Debemos reprogramar esa automatización que tenemos, ¿sí? Para que no nos cueste más trabajo tener actitudes que nos benefician. Para eso obviamente hay que entender cuáles son las actitudes que nos benefician, no caer en engaños, que es lo que suele pasar, sobre todo en la ciudad. Así que, si queremos que se nos sea fácil, pues decimos, ¿cuál es la pastilla para solucionar eso? Cambiar el entorno. O sea, lo primero que hay que hacer antes de cambiar el alimento, la respiración, el movimiento. No, lo primero que hay que hacer es salir de la pecera contaminada. Ir a aguas abiertas, puras. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo no lo hice así. Me hubiera ahorrado años de aprendizaje y de errores y fracasos si lo hubiera hecho de esa manera. Así que esto lo transmito para quien pueda hacerlo. No podés hacerlo, entonces lo que hay que lograr, o ya te está pasando, es tener un propósito fuerte, firme, realmente valedero, para que sea tan grande el deseo de ese cambio, ¿no? Y entender que todo deseo tiene un miedo. Entender cuál es el miedo y por lo tanto el deseo por el cual queremos realizar ese cambio y llevarlo a cabo. Ahí sí, los cambios de hábitos son una decisión. Si uno ha generado y construido y cincelado un espíritu fuerte e indomable me refiero al entorno, realmente por más que ahora tenga hambre y me pase nadando una hamburguesa, yo no me la como, por el pan, si no me la comeré. Entonces, en ese caso es posible. En mi caso particular, lo que a mí me hizo modificar los cambios de forma abrupta y radicalmente fue mi temor a la muerte. Y después, cuando resolví el temor a la muerte, fue mi temor a la decrepitud. Y esos miedos me produjeron un deseo, que era sentirme bien, estar sano. O sea, experimentar el bienestar. Con el tiempo, y al haber llegado al bienestar, decidí no quedarme en ese espacio, que yo considero que es un espacio de mediocridad, y superarme, ¿no? Y ya experimentar lo que llamo supravivir, que es ir por encima de esa media de vida y vivir la vida en plenitud. Nosotros tenemos una capacidad, que es la capacidad de vivir en un entorno natural. Lo que no tenemos es la habilidad. ¿Por qué? Porque esa capacidad no ha sido descubierta, no ha sido llenada de conocimiento y de experiencia. Hemos perdido la adaptación al entorno. Está claro que si a mí me agarran, me acurrucan, me tapan con una frazadita y me dan una mema en la boca, me voy a sentir súper cómodo, ¿sí? Y me voy a querer quedar ahí en principio. O sea, mi cuerpo va a decir, este es el lugar. Sin embargo, esa constante de si eso lo hacemos desde el día que nacemos hasta nuestros 80 años, nos vamos a terminar enfermando. Al principio se vuelve duro, pero rápidamente se va logrando, porque nuestro cuerpo reconoce y entiende que ese es nuestro origen. Reafirmarse en lo que somos humanos, y tener la capacidad de vivir en un entorno coherente, en un entorno especie específica humana, porque nosotros nos gestamos acá, nosotros somos hijos del frío, y lo fuimos perdiendo, nos fuimos desadaptando a vivir en ese entorno natural. Por más comodidad que nosotros sintamos en ese ambiente artificial que hemos generado y que he construido, que es la ciudad, ya es hora de tal vez, así lo veo yo por lo menos, de emanciparse de eso. Tenemos una alimentación especie específica. Si nosotros no la cumplimos, nos deterioramos. A los animales del zoológico se los alimenta de forma especie específica. A los gatos, a los perros, a nosotros no. Estamos domesticados tal cual están domesticadas nuestras mascotas. Se nos dan alimentos hiper mega procesados, disecados, y no son coherentes con nuestra especie. Yo le voy a poner un ejemplo con los perros. Los perros comen alimento balanceado. No sé balanceado de qué está, porque está desbalanceado, porque en realidad tienen 80% arroz, los de más alta calidad, porque cuanta más calidad tienen, menos grasas le dan. O sea, es una cosa bastante incoherente. Los animales terminan enfermando por ese tipo de alimentación. La explicación puede ser teórica, científica o realmente filosófica. Nos imaginamos un perro yendo a buscar una espiga de cereal o varias espigas, machacarlas, ponerlas en un cuenco, mezclarlas con agua, ponerlas en un fuego y comerse una pastaflora. No, o sea, no pasaría tal cosa. Por lo tanto, por una cuestión biológica, evolutiva, la alimentación del perro no es arroz. Sin embargo, le estamos dando 80% de arroz en su alimentación balanceada, ¿no? Claramente su alimentación desbalanceada, lo cual eso enferma. O sea, hoy día los perros tienen problemas en los riñones, lo mismo los gatos, ¿no?
problemas en los riñones, cáncer, diabetes, o sea, nunca antes visto, no tiene sentido. Y nos pasa exactamente lo mismo. El problema está en el proceso de domesticación. O sea, domesticás a una criatura y la terminás matando, la terminás enfermando, deteriorando su vida y acortando su longevidad. El conflicto está en el exceso de confort. Cuanta menos exposición tenemos a pequeños estímulos que en vez de matarnos, ¿no? Que en realidad en vez de matarnos nos fortalecen, el llamado hormesis, es ahí donde nosotros producimos un crecimiento, un desarrollo, un progreso como seres humanos. Cuanto más confort tenemos y más ergonometría experimentamos, más débiles nos hacemos. Porque está claro que si yo nunca corro, el día que corra no voy a poder correr ni media cuadra. O sea, si realmente nos amamos, o por lo menos deseamos amarnos, el proceso es eso. Primero, generar un cuerpo fuerte, fortalecido, que tolere todo el proceso, todo el camino, para reconocerse como un humano digno.